si no me equivoco. Entonces, en la nomenclatura sistemática tenemos que aclarar solamente para el metal, y en este caso porque el metal es uno de esos metales que tiene más de una alternativa. Si fuera sodio serían iguales, ¿no?, las nomenclaturas, como pasó en este caso. Bien, pero hay que aclararlo usando oso e ico, ¿sí? La idea es tener un ejemplo de cada uno. No es muy normal que tomen esto, pero tampoco es difícil. Obviamente, si no saben y no entienden a las sales binarias, olvídense de entender las hidrógenosales, ¿está? Pero si tienen un buen manejo de las sales binarias, esto la verdad es que no es mucho más difícil. En cuanto a la nomenclatura, es agregar hidrógeno, nada más, y hay que tener en cuenta que la carga de este no metal, que en este caso es menos 2, y en este caso también es menos 2, la del selenio, se ve disminuida en una unidad porque hay un hidrógeno. ¿Está? Bien, pasamos a las hidrogenoxosales. Este es el único compuesto cuaternario, o sea, formado por 4 elementos: metal, hidrógeno, no metal y oxígeno. Esto se parece mucho a las oxosales. Así como estos se parecían a las sales binarias, estos tienen mucha similitud con las oxosales, a diferencia de que tienen un hidrógeno o 2 o 3, ¿sí?, pueden tener más de uno, agregado. Los casos que vamos a estudiar tienen 1 o 2 hidrógenos, nada más. Bien, en este caso se sigue formando algo muy parecido al oxoanión que se formaba en las oxosales. Solo que en vez de tener un oxoanión, no metal, oxígeno, ahora a ese oxoanión se le va a sumar un hidrógeno, o también se le podrían sumar 2 hidrógenos, ¿sí?, dependiendo del caso. Ahora después vamos a ver un ejemplo de cada uno. Este anión compuesto obviamente va a tener una carga que va a ser negativa. ¿Y cuál va a ser esa carga? Bueno, siempre hay que mirar a la carga que tiene ese oxoanión. En este ejemplo, el oxoanión es este oxoanión sulfato, que en este caso, como todos los oxoaniones del azufre, tienen carga 2-. Pero como hay un hidrógeno, la carga total de este anión compuesto, esta cosa horrible que está ahí, no va a ser 2-, sino que va a ser simplemente -1. Como dice acá, que ese anión compuesto tendrá una carga negativa de menos en comparación al oxoanión del cual viene, al oxoanión asociado, ¿sí?, por cada hidrógeno. De manera que si acá hay 2 hidrógenos, esto debería ser 0. Por eso es que no existe este anión con 2 hidrógenos, ¿sí?, porque si es un anión va a tener -1, o -2, o -3. Bien, en cuanto a la nomenclatura, bueno, es casi igual de complicado que las oxosales, se nombran igual, exactamente igual, solo que hay que agregarle el hidrógeno adelante, ¿sí? Y es continuado a la palabra sulfato, así como acá era continuado a la palabra sulfuro. No hay una separación. Entonces me va a quedar, para este compuesto tenemos oro, hidrógeno, azufre y oxígeno. Hidrógeno, ¿sí?, ya una vez que identificamos que esto es una hidrógeno oxosal, va a empezar con la palabra hidrógeno, y después nombramos simplemente como si fuera la oxosal sin el hidrógeno. Sulfato, claramente estamos en la nomenclatura sistemática porque no estoy aclarando con números, estoy aclarando con sufijo ato, de manera que el azufre ahora está en +6. Los oxígenos cada uno está en -2, pero al haber 4 suman 8 negativas, y al haber un hidrógeno aporta una positiva. +1 más 6 son 7, -8, -1. O sea que toda esta cosa horrible, todo este anión compuesto por hidrógeno, azufre y oxígeno, tendrá una carga monovalente. Entonces me queda hidrógeno sulfato, habíamos dicho por el +6 del azufre, auroso. Auroso es la nomenclatura sistemática del oro en su estado de oxidación más bajo. Recuerden, oso e ico cuando hay 2 alternativas. El oro, si se fijan en la tabla periódica, tiene estado de oxidación +1 y +3. Bien, y en este caso en la nomenclatura de Stock queda hidrógeno sulfato, ahora sí aclarando con un número romano entre paréntesis, 6 de oro, 1. Y ahí quedó la nomenclatura. No es mucho más complicado que la de una oxosal, que ya son bastante complicadas las de las oxosales. Recuerden que en el parcial lo más normal es que les tomen oxosal u oxoácido. Esto no es muy común, pero bueno, ahora lo tienen. Vamos con un ejemplo, ¿sí? Calcio, hidrógeno, carbono, oxígeno. Esto, sin tener en cuenta al hidrógeno, sería una oxosal llamada carbonato. Bueno, y después hay que ver los estados de oxidación, las cargas. Sería de calcio en este caso. Pero la nomenclatura va a ser hidrógeno, carbonato, porque el oxoanión es carbonato, y esto
originalmente tiene carga divalente, 2 menos, pero como hay un hidrógeno en vez de 2 menos, es menos 1. Acá aparece justamente menos 1. Hidrógeno, carbonato, no hay que aclarar nada para el carbonato porque es el único oxoanión que puede formar el carbono, de calcio. Y para el calcio obviamente no hay que aclarar nada. Como no hay que aclarar nada en ninguno de los dos casos, la nomenclatura de Stock va a ser exactamente la misma que la nomenclatura sistemática. Este compuesto también se puede llamar bicarbonato de calcio, existe el bicarbonato de sodio, pero ese es el nombre comercial, ¿sí? Bien, y acá tenemos la estructura de Lewis. Fíjense que en la estructura de Lewis, como tiene carga menos 1, va a haber un electrón que se lo sacaron al calcio. Pero el calcio perdió 2. Bueno, está muy bien porque oxoaniones de estos tenemos 2. Entonces cada uno ganó 1. Además de este electrón, este oxígeno está haciendo una unión simple con este carbono. ¿Por qué? Porque además está haciendo una unión simple con este hidrógeno, de manera que puede llegar al octeto haciendo 2 uniones covalentes simples. Y ahí fíjense que todos los elementos cumplen con la regla del octeto. Vamos a hacer un ejemplo y con esto terminamos, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo de una hidrógeno oxosal. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Bien, tenemos ese compuesto, claramente es un compuesto cuaternario, 1, 2, 3, 4 elementos, ¿sí? Y claramente vamos a tener un catión, una parte positiva, que va a ser el calcio divalente, obviamente, es lo único que puede hacer el calcio, y vamos a tener un anión compuesto. Este anión va a tener la carga del oxoanión menos un número, ¿sí? En este caso más, ¿no? Porque estamos hablando de número negativo. Pero si es menos 3, ahora va a ser menos 2. ¿Cómo sé que esto va a ser menos 3? Bueno, el fósforo puede formar dos oxoaniones, menos 1 o menos 3. Si fuera menos 1, al tener una positiva me queda 0, entonces deja de ser un anión, deja de tener carga negativa. Entonces todos los hidrógeno oxoaniones que puede formar el fósforo van a tener carga 2 menos. Porque normalmente esto es trivalente y si le agregamos un hidrógeno me queda divalente. Entonces digamos que son una combinación bastante ideal, ¿no? Porque el calcio catión divalente y el hidrógeno oxoanión anión divalente, entonces la suma de todas las cargas me va a dar 0. Bien, pasamos a la nomenclatura. Esto es un fosfato, ¿sí? En particular ortofosfato, pero no hay que aclarar nada respecto a si es orto o si no lo es, respecto a si es menos 3 o si es menos 1, ya que los menos 1, como dije antes, no pueden formar este tipo de compuestos. Entonces simplemente vamos a poner fosfato. Claramente ahora estoy en la nomenclatura sistemática porque si no debería decir fosfato 5. Ahora, esto no es un fosfato común y corriente, es un hidrógeno fosfato ¿de qué? De calcio. En la nomenclatura de Stock, recuerden que esa de arriba es la sistemática, ¿sí? En la nomenclatura de Stock debería quedar hidrógeno fosfato, también, entre paréntesis, aclaramos el estado de oxidación del fósforo, que es 5, de calcio. Bueno, para el calcio no hay que aclarar nada, como ya saben, porque tiene una sola alternativa. Vamos a hacer la Lewis de este compuesto y con esto terminamos. Catión, tenemos al calcio, 2 más, y después vamos a tener al hidrógeno oxoanión, ¿sí? Esta cosa horrible, está con carga negativa que es 2 menos. Bien, como átomo central, todo sigue igual respecto a las oxosales, es exactamente lo mismo. Rodeamos al átomo central de estos 4 oxígenos. Y además, uno de estos oxígenos va a estar unido a un hidrógeno. El hidrógeno va siempre a uno de los oxígenos. Bien, y obviamente acá va a haber una unión covalente simple. Este oxígeno que está haciendo una unión covalente simple, después lo único que va a hacer es una unión covalente simple con el fósforo. Además hay 2 electrones que se los robaron, ¿sí? Se los arrancaron al catión. Entonces vamos a tener uno de esos electrones que lo tenemos que representar con otro símbolo, ¿sí? Círculo
X y triángulo ya están ocupados, entonces ponemos cuadrado, algo que sea claro, que es otro símbolo. Y acá estos oxígenos, que ya están teniendo un electrón, nada más le falta uno, entonces hacen una unión simple con el fósforo, y este oxígeno también va a ser una unión simple con el fósforo. De manera que estos 3 oxígenos ya están estables, este hidrógeno también. El fósforo tiene 1, 2, 3 propios y otros 2 más que son propios porque tiene 5 del grupo 15, y como ya está haciendo 3 uniones covalentes simples llegó a 8. Entonces no necesita más electrones, lo que hace con este oxígeno es una unión covalente dativa. Y ahí todos cumplen con la regla del octeto y la suma de todas las cargas me da 0.